Hola chicas, vamos a ir comenzando. A ver, dame un segundito. Ok, pues vamos comenzando con la sesión del día de hoy. Nada más recordando un poquito lo que veíamos la sesión pasada y era el hacer de forma crítica la pregunta que se sabe en cuanto a la obesidad, porque pues la verdad es que va a ser un tema que van a estudiar toda su vida, de una vez se los adelanto, ¿no? Y de hecho, cada vez la evidencia científica nos va arrojando más y más y más y más información que nos permite comprender de forma más detallada lo que ocurre dentro del organismo en esta situación a nivel molecular. Y que justamente nos lleva a la parte crítica de decir, ok, entonces cuando hablamos de obesidad nos referimos a tal, y por tejido adiposo nos preocupa que exista tal situación, ¿no? Por ejemplo, el crecimiento hipertrófico de los adipocitos. Y que no es lo mismo hablar de un tejido graso blanco a uno marrón o uno beige. De hecho, pues es muy diferente metabólicamente hablando y las funciones que tienen. También se han encontrado más y más hormonas secretadas por parte del tejido graso, un tejido metabólico, un tejido endocrino metabólico muy importante, tejido endocrino muy importante. También, por ejemplo, algo importante del tejido adiposo y del tema también es en forma crítica valorarlo de la forma más adecuada, porque normalmente se usa el índice de masa corporal. Porque bueno, sí es cierto que te permite como un colador grandote, ¿no? Quedarte con los que te marcan algo, pero no necesariamente estamos hablando aquí de alguien que tenga un problema, ¿no? En este sentido. Entonces, vamos a continuar aquí. También nada más me gustaría recordarles que estábamos revisando justamente que la obesidad desgraciadamente nunca es homogénea, como podemos ver aquí en la imagencita. Quizá yo tenga un individuo que está con un índice de masa corporal de 40 o más, pero no va a tener las mismas situaciones clínicas que un individuo con un índice de masa corporal de 30. Ambos caen en la categoría de obesidad, a lo mejor están estratificados, pero aún así las condiciones no van a ser similares. Incluso entre los individuos que están en la misma estratificación no podemos hablar de que tengan o no la misma situación. También mencionábamos un poquito en la sesión pasada sobre los individuos que tienen obesidad y que metabólicamente están sanos y que podemos tener individuos normopeso, pero que metabólicamente están con una alteración, ¿no? Por eso es que este tema es tan polémico y sobre todo también, pues bueno, a todos nos tocó ser testigos de cómo a partir de la pandemia tiene este señalamiento de que vive con problemas de peso, pero pues viene una campaña durísima. Entonces vamos a continuar. Aquí sobre todo, pues es como a ver este tema, pues rico, ¿no? Como ya pasando más allá la obesidad es tal y se diagnostica cuando tenemos tal, sino es decir, ok, esto se tiene, esto se sabe y qué más. Entonces, nos quedamos más o menos en esta diapositiva, si no mal recuerdo, que era conjuntar el hablar de las fases clínicas, ¿no? Recuerden por ahí una fase prodrómica, una fase intermedia y una fase final. También mencionar de cómo el índice de masa corporal tiene por ahí relación hasta cierto punto, que no, como dice el dicho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que lo desalumbre. Tampoco es saludable tener un índice de masa corporal excedido, como tampoco lo es un índice de masa corporal muy bajito. De hecho, pues ahorita lo estábamos hablando en dietoterapia, o sea, un estado de desnutrición es grave, sobre todo porque vienen situaciones pues duras, ¿no? O sea, es una agresión finalmente. Entonces, dentro de los riesgos asociados a lo que es la obesidad principalmente, podemos hablar de varios que no son únicos ni exclusivos en la obesidad. Por ejemplo, en el caso de las complicaciones neuropsicológicas, podemos mencionar a grandes rasgos depresión, pero absolutamente todos podemos tener depresión, neumológicas, como les había mencionado,
tenemos la apnea, ¿no? Por ejemplo, que sí es algo característico por el aumento de la presión. En trastornos digestivos, pues podemos mencionar varios, pero el que más nos importa aquí destacar es el caso del hígado graso no alcohólico, que de hecho es más bien un síntoma sugerente de resistencia a la insulina y diabetes. También podemos hablar de complicaciones metabólicas como es la resistencia a la insulina, hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperuricemia, gota, cortisolemia, perdón, el famoso síndrome metabólico. En cuanto a la fertilidad y el embarazo, pues mencionábamos irregularidades menstruales, pero bueno, también eso es algo que se puede presentar en alguien normopeso, ¿no? Eh, Problemas de disfunción eréctil, una diabetes gestacional, mayor riesgo a preeclampsia, eclampsia, alteraciones dermatológicas, ¿no? Como acantosis nigricans, alteraciones reumatológicas e inmunológicas, oncológicas o cardiológicas. Aquí la verdad, chicos, nefrológicas también, musculares, aquí la verdad dependerá mucho porque pues tanto lo pueden presentar personas con obesidad, sí se ha observado que el riesgo está más aumentado en estos individuos, pero también algo que quiero destacar es que dentro de los estudios, ¿no? Dentro de la investigación científica, pues hay a veces limitaciones. Entonces recuerden que aunque exista una correlación, pues no, correlación no es que lo esté causando, simplemente hay una asociación, pero no lo podemos apuntar tal cual. Entonces, dentro del tratamiento, aquí ya viene la división, el hacerlo ya más nutrido el tema. Viene el siguiente punto, ¿no? Que paralelo al incremento de lo que es la obesidad, no solo en México, sino que a nivel mundial, pues ha sido paralelo los intentos de pérdida de peso. Aquí nadie me va a dejar mentir, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, incrementó del 34.3% al 42.2% tan solo de 1999 2000 al 2015-2016. O sea, tan solo en 15 años pasamos, ¿no? Y desde finales de la década de los 80, pues la prevalencia de estar a dieta para perder peso ha sido prevalente en al menos 40% de las mujeres y 25% de los hombres. También reportes de las encuestas de salud en Estados Unidos indican que el 73% de las mujeres y el 55% de los hombres desearían pesar menos. Y aquí, de hecho, pues contrariamente a lo esperado, decimos, bueno, está el deseo de cambiar y el deseo de estar a dieta está todo lo que da, pero contrariamente a lo esperado en las últimas 4 décadas, el seguir dietas para perder peso no ha disminuido la epidemia de la obesidad ni cosquillas. Al contrario, sabemos que esta pérdida de peso no es definitiva porque recuperan muchas veces el peso perdido, incluso un poquito más, y de hecho entran en el ciclo de pérdida de peso, el cual sabemos que tiene más riesgos considerables a la salud. Y de hecho, pues va de la mano con el estigma del peso en la sociedad y pues sabemos que tiene carga, ¿no? O sea, afecta la vida. Sé que suena muy dramático, pero realmente afecta la vida de una persona que está en esta situación. Entonces, aquí tenemos como este ciclo, ¿no? De una persona que desea pesar menos por el motivo cual fuere, empieza a llevar una serie de medidas para perder el peso, quizá desde un lugar no asesorado, no bien planteado y pues con un apego, ¿no? Muy malsano. Viene un fallo para alcanzar o bien para mantener la meta, viene la frustración, la culpa, porque no fue posible que tuviera una adherencia al programa. Gana el peso, pues total, ya viene esta parte emocional de decir, pues no sirvo para esto.
y pues entonces sigue aumentando la prevalencia de la obesidad. Suena, pues realmente es lo que vivimos, ¿no? No es nada lejos de la realidad. Entonces, pues ahorita lo que está de moda, perdonen que lo diga así, pero es que realmente es cómo ha evolucionado, pues, sobre todo yo se los comparto, en lo único en lo que les gano a chicos es en que llevo más años estudiando este tema que ustedes. Pues ha cambiado mucho el discurso de la pérdida del peso de cuando yo lo estaba estudiando a ahorita que pues igual lo sigo estudiando, pero ya desde otro lado, ¿no? Entonces, ahorita nos encontramos que existen enfoques alternos que se centran más bien en otros puntos, no siendo la pérdida de peso una prioridad. De hecho, aquí es más importante el hablar de otros objetivos como incrementar la actividad física y la capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, en diferentes estudios se reportan resultados que son un tanto inconsistentes porque no tienen un rango específico de índice de masa corporal relacionado con mayor o menor mortalidad. Y de hecho, las variables que se consideran, pues hay variables importantes. Por ejemplo, el fumar. Sabemos que el hábito tabáquico, pues es grave, ¿no? En algunos estudios no consideran la capacidad cardiorrespiratoria, que sabemos que tiene un impacto considerable en la mortalidad. Y, por ejemplo, sabemos que la distribución de la grasa tiene un efecto importante en la salud y que les digo, en un sentido crítico, es decir, a ver, entonces si yo tengo este exceso de masa grasa, ¿en qué sitio? ¿Cómo está la función endocrina de ese tejido graso? ¿Qué otros marcadores de inflamación estoy teniendo? ¿Qué otros factores conductuales que entren como factores etiológicos en efectos deleterios a la salud tengo? Entonces les digo, es en un sentido crítico hacerlo más cuestionado, ¿no? No es hablar de peso por hablar. Entonces, aquí ahí les pongo un ejemplo de un estudio que se planteó dos preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la reducción del riesgo de mortalidad asociada con la pérdida de peso intencional contra la Asociación de Intervenciones de Actividad Física y Capacidad Cardiorrespiratoria? Es decir, comparo la pérdida de peso contra mayor actividad física y por ende una mayor capacidad respiratoria en cuanto a la mortalidad. Y la otra pregunta es, ¿cuál es la magnitud de la reducción de marcadores de eventos cardiovasculares asociados con la pérdida de peso intencional contra igual intervenciones encaminadas en la actividad física y la capacidad cardiorrespiratoria? Entonces, estarán de acuerdo aquí que yo puedo perder peso por diferentes razones, ¿no? Y quizá el efecto no va a ser el mismo. Muy diferente a decir, a lo mejor no me interesa enfocarme en la pérdida de peso, pero sí voy a incrementar mi actividad física y aumentar mi capacidad cardiorrespiratoria. Entonces, podemos hablar de efectos benéficos cuando incrementamos la actividad física en contra de verlo por la pérdida de peso. Por ejemplo, mejora la presión arterial, existe un mejor control glucémico, existe una mejoría en los lípidos en sangre, por ende en la función vascular, y pues también existe un efecto directo en el tejido graso porque reduce los niveles de ciertas expresiones, de la expresión de ciertas hormonas. También, por ejemplo, la grasa ectópica cambia, ¿no? Disminuye y vienen adaptaciones moleculares. Por ejemplo, aumenta la biogénesis de mitocondrias y una mayor sensibilidad a la insulina, independientemente del peso, ¿sale? Entonces, la importancia de no tener un enfoque centrado solamente en el peso, pues es justamente hablar de esto, ¿no? De hablar de lo demás de la obesidad. O sea, aquí no quiero que se vaya a tergiversar, o sea, no estamos haciendo benigna la obesidad, sin embargo, ya lo vemos en sentido crítico, nos quedamos cortos en hablar de la obesidad de esa forma tan simplista, ya no esperaría que lo hicieran ustedes, sino decir, pues es que depende. Bienvenidos al mundo de la nutrición donde todo depende,
¿no? Y que sabemos también que, bueno, esto no niega que en ciertas situaciones quizá sea necesario perder el peso y de hecho ahí probablemente estoy diciéndoles algo erróneo, porque a veces no es ni siquiera perder el peso, sino entrenar la condición física para poder resistir un esfuerzo prolongado. Por ejemplo, eh, hacer adaptaciones posturales, ¿no? Entonces, es como el invitarlas a hacer críticas, o sea, ¿qué es lo que realmente importa? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, diferentes justificaciones de una estrategia de un peso neutral para el tratamiento de la obesidad y entonces suena como contrario, ¿no? O sea, o lo trato o no lo trato, pues más bien trato las comorbilidades independientemente del peso corporal y es cambiar el enfoque de la pérdida de peso a aumentar la actividad física y mejorar la condición cardiorrespiratoria. Por ejemplo, como veíamos ahorita, en las últimas 4 décadas realmente paralelo al aumento de la obesidad, pues vienen los intentos y que han sido ineficaces realmente, nada ha funcionado a lo largo del tiempo. La otra es que la actividad física y la aptitud cardiorrespiratoria realmente disminuyen la mortalidad, que también los aumentos en la actividad física y o la aptitud cardiorrespiratoria tienen mejores efectos que el perder peso. Y la cuarta justificación es que el ejercicio mejora marcadores de la salud cardiometabólica, independientemente de hablar de una pérdida de peso. La quinta justificación es que el ejercicio regular mejora marcadores de salud cardiometabólica. Eh, Aquí también tenemos otros, como es el caso de que el ejercicio mejora la aptitud del tejido adiposo. Entonces aquí pues podemos hablar incluso aquellos individuos con obesidad que no tienen el fenotipo de metabólicamente obesos pero sanos, pues quizá aquellos que son metabólicamente obesos, ahí se los dije al revés, aquellos que no tienen el fenotipo, perdón, obesos, pero metabólicamente sanos, que es un porcentaje chiquito, aquellos que son obesos y que metabólicamente no están sanos, pues les trae mejoras. Eh, Aunque el entrenamiento físico a veces puede traer poca o ninguna pérdida de peso, pues realmente produce una disminución de grasa abdominal visceral. Y, por ejemplo, la liposucción por sí solita no mejora los principales marcadores de riesgo de una enfermedad cardiovascular y diabetes, que también un enfoque en el aumento de la actividad física sin un objetivo, como es el caso de la pérdida de peso, pues realmente es mejor porque no entramos en esta parte del ciclo de pérdida de peso, ¿no? También hay otro factor que no se los mencioné y se me estaba pasando, la obesidad sarcopénica, ¿no? Sabemos que muchas veces, sobre todo aquí en México, pasa que decimos, pues total, dejo el refresco, dejo la tortilla, dejo el pan porque voy al nutriólogo. En algunos casos, pues podemos estar favoreciendo la sarcopenia, ¿no? Y por el contrario, el tejido graso bien a gusto. También, pues, es más factible más factible y más rico, más nutrida esta parte, ¿no? De tener un estilo de vida activo físico, que es solo mantener la pérdida de peso. Aparte, recuerden, en términos de nutrición, y que sigue y seguirá siendo la carrera del mañana, nada más que está infravalorada, pues la nutrición realmente actúa a nivel prevención. Entonces, ustedes al aplicar todas las bases científicas de una adecuada nutrición, lo único que están ganando, chicos, junto con el aplicar un estilo de vida activo y todos los demás lineamientos que siempre hablamos de un estilo de vida saludable, una buena gestión del estrés, el dormir temprano, el tener relaciones de calidad, el tener una alimentación nutrida, entre otros varios más, lo único que estamos haciendo, chicos, es llegar al envejecimiento en la mejor medida, ¿vale? Eso es lo único que estamos asegurándonos. Es como comprarnos un seguro de vida. ¿Para qué? Para que el día de mañana, cuando lleguemos a los 70, 80, 90, 100 años,
sea en la mejor condición posible. Y ojo, no estoy diciendo que vamos a llegar sanos anotes, probablemente con algunas alteraciones, pero sin complicaciones. Entonces, eso es muchísimo más rico, más nutrido que hablar de decir, bueno, pues yo quiero llegar gracias. Básicamente, ¿no? Entonces, otros hallazgos por parte de la USDA, pues finalmente el adelgazamiento, sabemos que cuando entramos a un régimen de dieta, pues en algunos casos los aportes, los efectos, perdón, son a corto plazo. Dentro de la composición corporal, realmente, pues una dieta baja en calorías sí o sí te va a traer una pérdida de grasa corporal, pero también te puede traer pérdida de masa muscular. Y, por ejemplo, sabemos que la dieta cetogénica se volvió muy popular, pues porque trae una mayor pérdida de peso, pero en algunos casos es derivado del agua corporal que de la grasa, ¿no? Entonces, la nutrición cetogénica realmente no es para todos, no es para estar aplicando a diestra y siniestra. También la adecuación nutricia, desgraciadamente, en el caso de las dietas de restricción, muchas veces están pues restringidas en micronutrientes muy importantes principalmente, y también en otros, como es el caso de la fibra, que sabemos que es importante para la salud intestinal y que lo hemos mencionado y lo seguiremos mencionando. La salud intestinal ahorita en la evidencia científica estamos viendo que tiene una relevancia. Dentro de los parámetros metabólicos, pues realmente, por ejemplo, dietas bajas en hidratos de carbono pueden hacernos entrar en cetosis, entonces puede haber un aumento en lo que es la concentración de ácido úrico. También, pues, por ejemplo, pues en algunos casos podemos tener beneficios, pero dependiendo qué tanto tiempo se mantenga. Dentro del hambre, absolutamente ninguna dieta de restricción te va a ayudar a reducir el hambre, y por favor dejen de lado el decir, mire, estos tips para la saciedad, o sea, al final de cuentas, el hacer una comida completa con todos los nutrimentos te va a ayudar, pero en el momento que tienes hambre, pues es porque te está llegando la señal, ¿no? Por parte de tu cerebro. Entonces es el decir, no cortes este sentido intuitivo que todos nosotros tenemos de hambre y saciedad. Es como los bebés, ustedes observen a un bebé pide comida cuando le da hambre, nosotros igual. Y los efectos sobre el mantenimiento de peso, pues realmente el tema es que muchas veces no se mantienen en largo plazo. De hecho, ¿qué tan largo plazo? Pues les puedo decir aquí 5 años. Aquí nada más como sugerencia, creo ya se los había mencionado anteriormente, pero quienes tengan Netflix, no sé si siga por ahí esta serie de Consúltelo con el médico, el capítulo dedicado a la obesidad, pues les digo, está bastante interesante porque sale una ganadora del programa de The Biggest Loser, que de hecho de verdad pueden ver el esfuerzo que hace, ¿no? Por mantenerse en ese peso y es considerable. Entonces, pues empezar a cambiar la mira. Ahora, empezamos con el tema de la diabetes. Es un tema un tema muy, muy, muy fascinante. La verdad, es uno de mis preferidos. Y pues sabemos que la diabetes es un trastorno caracterizado porque la glucosa se eleva, ¿no? De hecho, pues es tan antigua la diabetes que se describía en las personas que eran personas que tomaban mucha, mucha agua y que también hacían mucha, mucha pipí, y que era una orina que atraía a las hormigas y que era pegajosa como la miel, ¿no? Entonces podemos decir que lo característico de la diabetes, con base a esta mención tan antigua, es el estado hiperglucémico y que tiene diferentes motivos en sí. Puede ser porque falta la secreción de la insulina, porque falla la secreción, perdón, la acción en la insulina, o por ambos, porque falta la secreción y falla la acción de la insulina. Entonces, sabemos que es una afección crónica de tipo irreversible. Ojo aquí, sí hay casos que logran una remisión, sin embargo, les estoy hablando así del porcentaje más pequeñito y que lo podemos denominar milagro realmente. En el caso de la diabetes,
¿El por qué es tan importante? Porque afecta macro y microcirculación, afecta la calidad de vida del paciente y sabemos que pues causa la muerte, ¿no? Principalmente. Entonces, en este sentido, ¿cuántos tipos de diabetes hay? La diabetes tipo 1, que sabemos que principalmente se compone por la diabetes de tipo autoinmune, en donde el sistema inmune autodestruye las células beta del páncreas. Una diabetes tipo 1 idiopática, que la destrucción realmente se da por un origen desconocido. La diabetes tipo LADA, Late Onset Autoimmune Diabetes in the Adult, que se presenta en adultos que experimentan la destrucción de las células beta pancreáticas por procesos autoinmunes. Es decir, hay una situación como la diabetes tipo 1, pero en adultos, ¿sale? Entonces, también al momento del diagnóstico, en la diabetes tipo LADA se presenta citosis, hay anticuerpos y la evolución es lenta y de hecho aquí el diferenciador es que progresa la deficiencia total de la insulina. En el caso de la diabetes tipo 2, pues es la que normalmente podemos hablar por deficiencia parcial de la insulina, ¿no? Un estado de resistencia a la insulina, ahorita lo vamos a platicar un poquito más. La diabetes gestacional, que aquí hay algo diferente, ¿no? Que se inicia o se reconoce durante el embarazo y que puede cambiar la situación al término del embarazo. Es un volado, pero es muy diferente a decir, tenía diabetes antes del embarazo. Es algo completamente diferente. Y existen otros tipos de diabetes por defectos genéticos en la secreción y en la función de las células beta. Aquí principalmente se debe más por defectos en la secreción y mínimos en la función, pero ambos mecanismos están implicados. Por ejemplo, pueden escuchar por ahí la diabetes MODY, derivado de Maturity Onset Diabetes Young, que depende de los cromosomas afectados principalmente. De hecho, es una enfermedad autosómica dominante. Ojo ahí, al decir dominante, pues estamos diciendo que la probabilidad aumenta un poquito. Y la hiperglucemia normalmente se presenta antes de los 25 años. Ya ahí la verdad no vamos a entrar como en un tema de decir, bueno, a ver, vamos a analizarlo a diestra y siniestra. Nada más, pues bueno, recuerden que existe MODY 1, 2, 3, 4 y 5. También podemos tener otros defectos genéticos que alteran la acción de la insulina, como una resistencia a la insulina del tipo A, leprechaunismo, el síndrome de Rabson-Mendenhall, la diabetes lipoartrófica, por alteraciones pancreáticas, varias, ¿no? Por endocrinopatías, por ejemplo, el síndrome de Cushing, eh, secundaria, un hipertiroidismo, por el uso de medicamentos principalmente, incluso por infecciones, como puede ser citomegalovirus, algunas afecciones raras, ¿no? O, por ejemplo, en el caso de otros síndromes genéticos, un síndrome de Down, por ejemplo, pues algunas veces está asociado. Entonces, son los principales tipos. Entre que sí y entre que no, les diré que afortunadamente que no tiene nada de afortunado, pero en la mayoría de los casos siempre vamos a estar hablando de una diabetes tipo 2, que sabemos que en esta categoría caen hasta más del 90% de los casos, realmente. Ahora, en cuanto a la diabetes, pues aquí lo principal es que la diabetes tipo 1 normalmente, aquí de hecho tomen nota y ténganlo muy presente. Bueno, no tomen nota nada más, pongan atención. La diabetes tipo 1 normalmente se presenta cuando el 80% de las células beta pancreáticas han sido destruidas y generalmente se ven personas jóvenes. Pero el dato importante es que el 80% de las células beta pancreáticas ya están afectadas, ¿vale? El otro 20% está haciendo una labor titánica. Mientras que en la diabetes tipo 2 ya podemos hablar de que se encuentra instaurada y se presenta después de perder el 50% de la función de la insulina y hay factores de riesgos como genética, sedentarismo, el exceso de tejido adiposo o un
tejido adiposo alterado, tabaquismo, entre otros. Y se los destaco porque les comparto que muchas veces ustedes lo van a vivir. Cuando hablamos de esta función de la insulina, la gente no sabe, no conoce que tenemos insulina. Entonces, cuando hablamos del uso de la insulina, pues ustedes se dan de dar la idea de que la gente piensa que es porque la diabetes, le dio diabetes de la mala, ¿no? Porque piensan que hay diabetes de la buena y de la mala, y que pues ya cuando te usas insulina es porque te dio diabetes de la mala. No realmente, o sea, desde que ya estamos presentando un diagnóstico de diabetes tipo 2, ese 50% bueno que queda es el que va a hacer su labor titánica, tarde o temprano va a haber un descenso y pues tenemos que echarle una ayudadita al cuerpo, no hay de otra. Entonces, dentro del diagnóstico, también aquí sí es importante que se lo sepan casi de la A a la B, de la A a la Z, perdón, son los síntomas: mucha pipí, mucha sed, mucha hambre, mucho cansancio, pérdida de peso inexplicable y deshidratación. Entonces, se los menciono, ¿por qué? Porque como profesional de la salud son sus básicos que deben de recordar, sobre todo pues porque la diabetes sabemos que es algo bastante frecuente en México, en todos los latinos, pues, y pues cada vez se empieza a ver en etapas más tempranas, ¿no? Entonces, pues en el momento que ustedes platicando con un paciente observen deshidratación, que el paciente está remitiendo una pérdida de peso inexplicable y que aparte menciona que tiene mucha hambre, pues ya pueden empezar a sospechar. Dentro de la alta probabilidad de ocurrencia se pueden hacer pruebas de detección en dos sentidos, ¿sale? Puedo usar una prueba diagnóstica que justamente me va a confirmar que es esta prueba de tolerancia a la glucosa y que se hace cuando la persona presenta sintomatología que nos hace sospechar de la diabetes. O bien yo puedo usar una prueba de tamizaje o screening que se usa para identificar quiénes están en riesgo, ¿no? Quiénes están en una prediabetes. Entonces, en la consulta, pues por ejemplo, ustedes si quieren tener o hacer más rentable su servicio de nutrición, lo ideal sería que tuvieran un glucómetro, lo utilizaran en aquellos individuos que no cuentan con un diagnóstico, bueno, con alguna prueba de laboratorio reciente, hay sospecha por la sintomatología y pues empiezan a probar, ¿no? Hay una serie de requisitos, pero el utilizar un glucómetro es como una prueba de tamizaje o screening, ¿no? Ya ahí pues valernos de otros componentes del ABCD de la evaluación del estado de nutrición. Entonces, cuando se tienen personas que presentan uno o varios de los siguientes síntomas, tenemos que solicitar alguna prueba que confirme la presencia o la ausencia de la enfermedad. Hay muchos, la verdad, muchísimos factores de riesgo. Por ejemplo, el ser mayor de 45 años, en personas sedentarias, en personas que tengan un índice de masa corporal de más de 25 kilogramos sobre metro cuadrado, que de hecho aquí me gustaría más bien que lo relacionaran con el hablar de un exceso de grasa, de porcentaje de grasa, no tanto por el índice de masa corporal. Sin embargo, pongo el dato porque en la bibliografía sí lo van a encontrar, ¿no? También pues los antecedentes familiares en primer grado, muy importantes. Ser afroamericano, asioamericano, mexicoamericano, bueno, básicamente estar en América, ¿no? Tener o haber sido un bebé muy grandote al nacer, es decir, más de 4 kilogramos, una presión arterial igual o mayor a 140 sobre 90 milímetros de mercurio, dislipidemia, en el caso del síndrome de ovario poliquístico, el haber tenido un antecedente con alteración a la glucosa en ayuno, o bien que haya una intolerancia a la glucosa después de un estudio de glucemia, alguna enfermedad vascular, la que fuere, presencia de acantosis nigricans y un antecedente de diabetes mellitus gestacional. Entonces, como pueden observar ustedes, existen demasiados factores de riesgo y entonces a la sumatoria de factores de riesgo, pues sabemos que es un individuo que se encuentra en mayor riesgo. Dentro de las pruebas de diagnóstico que contamos, pues la prueba específica y definitiva para la realización es la prueba de la tolerancia a la glucosa como tal.
La verdad, desconozco si se han hecho esta prueba, pero es un tanto engorrosa. Sí es muy, muy pesada porque se cita al paciente en ayuno, se extrae una muestra de sangre venosa para determinar la glucosa en ayuno. Al individuo se le administra, bueno, se le da una solución que tiene 75 gramos de glucosa nidra en 300 mililitros de agua y que debe de tomar dicha solución en un lapso de 4 a 7 minutos. Entonces, desde el primer trago se cuenta como el minuto cero y a partir de ese minuto cero se cuentan 2 horas a la toma y se extrae otra muestra de sangre venosa para determinar la glucemia postcarga. Entonces estamos hablando de 2 piquetitos, tomar algo que pues el único que puedes tomar después de un ayuno y estar esperando. Entonces los resultados que da esta prueba determinan el diagnóstico definitivo del paciente. Entonces, también se puede considerar la hemoglobina glucosilada, ojo, no como tal cual de diagnóstico, pero ya ahí la tenemos en la mira. Cuando sea igual o mayor a 6.5%, ya podemos hablar de que estamos con un individuo que tiene la diabetes. Sin embargo, el resultado puede variar en ciertas condiciones. Tal es el caso de alguna hemoglobinopatía, alguna enfermedad hemolítica, algún tipo de dislipidemia, anemia por deficiencia de hierro, incluso el embarazo, pues por los requerimientos. Entonces podemos tener resultados alterados. Cifras arriba de 5.7% ya nos están orientando en mayor riesgo de diabetes y pues menor de 6.5, lo que nos está diciendo es que el individuo está, digamos que normal. Pero ojo, aquí yo puedo tener una hemoglobina menor de 6.5% y una glucemia en ayuno mayor a 126 miligramos sobre decilitro. Lo recomendable es repetir la prueba con el resultado alterado con el fin de detectar si existe o no la alteración. ¿Esto qué quiere decir? ¿Cuál sería la alterada? Si yo tengo la glucemia en ayuno elevada, pues repito la prueba, ¿no? Entonces, aquí podemos observar los parámetros de la glucosa en ayuno. Todos nosotros, si no tenemos estos criterios de riesgo que estábamos viendo, pues en teoría debemos de estar en un rango entre 70 y 99, ¿no? Si ya estamos hablando de 100 a 125 miligramos sobre decilitro, pues estamos como prediabetes, ¿no? Ya estamos hablando de una glucosa en ayuno alterada y mayor a 126, pues ya es una diabetes. En el caso de una glucosa postprandial o una glucosa casual, cuando esté por encima de 200 o más, ya estamos hablando de un individuo que sería ideal repetir la prueba, hacer la prueba de la tolerancia a la glucosa. También individuos que tengan una hemoglobina glucosilada elevada. Y aquí ya lo tenemos desmenuzadito, la glucosa postcarga, ¿no? 2 horas después. Y lo ideal en todos nosotros es, ustedes pueden hacer la prueba si tienen un glucómetro en casa. En ayuno, se toman la glucosa, consumen su alimento, a las 2 horas miden sus niveles de glucosa para observar si está o no en normalidad el parámetro obtenido. En el caso de la diabetes gestacional es un poquito diferente. Se debe de establecer, de ser posible, en la primera visita de control prenatal y se realiza el mismo procedimiento para la diabetes tipo 2, ¿no? Principalmente. Y pues aquí lo importante es que recuerden que en las semanas 28 y 24 y 28 se tiene que hacer una prueba específica para el diagnóstico bioquímico de la diabetes gestacional, que es una curva de tolerancia oral a la glucosa bajo los criterios de O'Sullivan y Mahan, donde se da una solución de 50 gramos de glucosa nidra en 150 mililitros de agua. Si se dan cuenta, es diferente a la prueba de tolerancia a la glucosa. Y puede ser en cualquier momento del día sin relación con el consumo de alimentos. Tras 1 hora, si la glucosa es superior a 130 miligramos sobre decilitro,
se hace la prueba de una curva de tolerancia oral a la glucosa y pues bueno, ahí cambia, ¿no? Un poquito la dilución principalmente, pero igual son pruebas pues muy, muy largas. Entonces, aquí nada más recuerden que toda mujer que cursó con diabetes gestacional, es importante que se repitan las pruebas en lo que es las semanas 6 y 12 posparto para saber si continúo o no con esta parte. Entonces, probablemente nos quedamos hasta aquí, chicas, pero no por eso es lo menos importante. Pero dentro de los factores que podemos encontrar en la biología de la diabetes tipo 1, pues muchas veces ocurre una infiltración de los linfocitos en los islotes pancreáticos y de hecho esto se conoce como una insulinitis. Entonces, esta insulinitis, de hecho, muchas veces puede ser visible en pruebas de sangre, que más adelante, bueno, ahí están los anticuerpos de utilidad. Son estas pruebas en sangre que nos ayudan a observarlo antes de que la enfermedad se manifieste de manera clínica. Y pues inicia cuando se desencadenan procesos en los que se encuentran los linfocitos T. Recuerden que los linfocitos T pues son los responsables de las respuestas ante cualquier agente extraño, pero específicamente los linfocitos T cooperadores activados por elementos extraños, que en muchos casos actúan cuando hay un ataque por un virus. Entonces, cuando estos linfocitos están activados, trae por consecuencia la producción de citocinas, que a su vez, estas citocinas activan la respuesta inmunológica de defensa y a los linfocitos T o los linfocitos killer o asesinos. Entonces, también las citocinas activan a los macrófagos, que los macrófagos desgraciadamente van a lesionar a las células beta y además estimulan al vaso y a los ganglios linfáticos para la presencia de los linfocitos B, que estos principalmente producen anticuerpos que van a destruir a las células beta en definitiva. Entonces, como pueden observar, la respuesta que se da es una respuesta muy fuerte, muy, muy agresiva. Entonces, los antígenos de las células beta que son presentados por las células beta u otras células presentadoras de antígenos, células B, perdón, o algunas otras como los macrófagos, como les mencionaba. Pueden encontrarse otros marcadores de inflamación, como es el caso de las interleucinas. Entonces, pues realmente la respuesta es muy, muy grave. De hecho, también se pueden presentar las células T, sobre todo las CD8, que destruyen a las células beta. Entonces, dentro de las hipótesis, que es muchas veces el decir, bueno, pero ¿por qué ocurre? Podemos mencionar factores ambientales, por ejemplo, infecciones virales que principalmente alteran la respuesta inmunológica, ¿no? Una rubiola, afección a las glándulas parótidas, cambios en las condiciones medioambientales, nitrosaminas en los alimentos, exposición temprana a la leche de vaca, o sea, puede haber muchísimos agentes en este rubro de los factores ambientales. También la respuesta puede ser derivada por nuestro sistema mayor de histocompatibilidad, sobre todo porque hay algunas personas más susceptibles, sobre todo el riesgo para los familiares de primer grado de una persona que vive con diabetes tipo 1 es de aproximadamente el 5% para desarrollar también la enfermedad. Entonces, es importante comentar que el riesgo de desarrollar diabetes tipo 1 en la población general es menos del 1%. Por eso les decía hace unos minutos que, entre comillas, lo afortunado es que pues muchas veces hablamos de una diabetes tipo 2, ¿no? Y pues en la práctica se pueden determinar ciertos tipos de anticuerpos, como podemos ver ahí, el anticuerpo contra insulina, el anticuerpo anti, ahí era como descarboxilasa, sí, el anticuerpo GAT es por sus siglas en inglés, la descarboxilasa del ácido glutámico,
y anticuerpos antitirosina fosfatasa, principalmente. Entonces, estos anticuerpos son los que les mencionaba que muchas veces se pueden detectar varios meses antes de la instauración de los síntomas clínicos tal cual de la diabetes y que pues en muchos casos pueden ayudar. Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, chicas, para ya no saturarlas con esa información. Y ya nada más por último los avisos parroquiales, ¿no? Pues bueno, en primer lugar, recuerden nada más estar correctamente inscritos en el portal en Classroom. ¿Tienen alguna situación? Me comentan. En el caso de fisiopatología, recuerden que ahorita la actividad que les había mencionado que les encargaba en este laptop, pues era buscar 3 artículos experimentales. Y ojo aquí, no se me confundan. Les puse 3 ejemplos yo de lo que se me ocurrió, pero tienen que ser como de alguna intervención que a ustedes les llame la atención. Por ejemplo, voy a suponer de Fer, ¿no? Supongamos que a Fer le gusta el tema de la dieta cetogénica, le gusta el tema del ayuno intermitente y le gusta el tema de microbiota. Son los 3 temas que se me ocurren. Y a lo mejor Fer dice, bueno, de estos 3 voy a investigar qué existe, ¿no? Qué intervenciones existen que hayan tenido un impacto en el estado de nutrición, sobre todo enfocado a obesidad, que es el tema que estábamos revisando. Ahora, ok, los leen, me los mandan, por favor, trátenlo de mandar pues ya a la brevedad posible, porque esa va a ser la evaluación, o sea, ese sería como el examen. ¿Qué van a hacer con base a esos artículos? Me los mandan ya nada más que revise ahí que alguno como que no, les voy a hacer la sugerencia de tratarlo de cambiar por algún otro. Ya que tengan el visto bueno, este fin de semana les voy a contestar a los que ya me los mandaron. Por ejemplo, hoy me llegó el de Mariana, creo que ya tengo el de Hortensia, el de Anita no me acuerdo si me lo mandó. El de Cindy ya lo tengo algunos, nada más déjenme confirmar quiénes ya lo mandaron. ¿Vas a decir algo, Anita? Sí, no, yo el mío no se lo he mandado, mis flores, sí he tenido un poquito de complicaciones con el trabajo. Me parece que César Natael ya también se lo mandó. Sí, sí. Ah, sí, es cierto, César también ya me lo mandó. Los van a, les digo, se los voy a responder nada más como para decir, pasa, está bien, adelante. Los van a revisar y lo que van a hacer es un análisis. Entonces, revisan así como se adentran en lo que son los antecedentes. Lo que me importa que coloquen en ese análisis por cada artículo es cuál es el objetivo de la intervención, o sea, qué es la hipótesis que querían demostrar, que el efecto de esto tiene un efecto en tal, la administración de esto tiene un efecto sobre tal. ¿Cuáles fueron los materiales y métodos? Aquí no quiero que se conflictúen, nada más como a grandes rasgos que se hizo. Ah, bueno, utilizaron 2 grupos de estudio. El grupo 1 consistía en los que iban a consumir este tipo de dieta o los que iban a hacer este programa de actividad física. Grupo 2, grandes rasgos que se hizo. ¿Cuáles fueron los resultados más relevantes? Nada más, que de hecho muchas veces los autores lo colocan. Se encontró una disminución, se obtuvo mejoría, no se obtuvo ningún resultado. Y las conclusiones a las que llegan los autores y sobre todo al final ya ustedes una breve opinión. Este artículo me parece relevante porque pues derivado de mi interés estoy observando que este tipo de dieta o este tipo de intervención podría tener una utilidad para este tipo de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces es enfocado en obesidad y les reitero, como es un poco amplio la gama de los artículos que pueden tener ahí, por eso es que les hago como mucho énfasis en los artículos. Ahora, esta actividad, les digo, entra como el examen, no tienen duda de verdad con toda confianza, prefiero que me pregunten para que no haya ningún problema. La extensión máxima será de 5 cuartillas por todo,
sea, por los 3 artículos. Sean precisos, concisos. La otra actividad que van a tener, el siguiente fin de semana vamos a tener un examen, pero, ojo aquí, lo vamos a tener asíncrono. Este fin de semana nos vamos a conectar a clases normal y ustedes en ese fin de semana van a contar para responder el examen, que de hecho se va a basar en un artículo que está en el portal. Ustedes de ese artículo van a hacer una síntesis sobre la diabetes. Traten de sintetizar y con base a ese artículo me voy a basar. Va a ser el examen. ¿Por qué? Porque la finalidad es conflictuarlo. Échenle sobre todo el coco a lo que es el tema de obesidad, la revisión y el análisis de los artículos principalmente. Y pues el examen el siguiente sábado es asíncrono, tienen todo el tiempo para hacerlo. Hasta aquí, chicas, antes de finalizar la sesión, ¿quedaron dudas? De mi parte no, Miss, gracias. Pues nos vemos entonces el siguiente fin de semana. Que estén muy bien. Gracias, profe, igual. Gracias, Miss. Hasta luego.